Estamos en Bicentenario, en el sur de América. Vámonos al sur, dijo el Libertador después de Carabobo, con el triunfo de 1821. Y ya tenía en el alma encendida la pasión por la liberación de América, cosa que no entendían la mayoría de sus compañeros. Estamos entonces en 1826, 2026, 200 años de los acontecimientos, de los últimos acontecimientos de esa guerra que se cerró en el Perú. Estamos en enero de 1826. Vamos a conversar sobre la toma de las fortalezas del Callao. Lo primero es ubicarnos en el lugar. ¿Qué son las fortalezas? ¿Qué eran las fortalezas? Igual que como se construyó un enorme edificio en Puerto Cabello, aquel castillo que después llamaron Libertador, o el castillo de San Carlos allá en Cartagena, allá en el Pacífico, frente al mar y junto a la entrada de Lima, existen aún las fortalezas del Callao. Es el edificio más grande nunca construido en la América. Es un edificio que abarca unas 8 hectáreas, una cosa muy, pero muy grande. Incluso dentro de sus murallas existe una ciudadela, hay las condiciones para resistir. Eran lugares que se planeaban específicamente para que los ejércitos pudieran resistir a los piratas, para darle seguridad. Es decir, los reyes de España fabricaban este tipo de arquitectura, este tipo de edificios, de castillos, para darle mayor seguridad a las ciudades y a las provincias de ultramar. Entonces, las fortalezas del Callao son o fueron en el momento de la independencia el baluarte más importante para aquella fuerza de armas que tuviera la posesión. En un principio, cuando llegó San Martín, las fortalezas estaban en manos de los españoles. Posteriormente se entregan, aquel general Lamar vende, es decir, salta la talanquera, se convierte en patriota y vende las fortalezas y se las entrega a San Martín. Entonces estamos en el momento en el que por un lapso de tiempo, en ese 22, 1823, 1824, hasta que llega el Libertador. Hay una cosa que es importantísimo aclarar, porque hoy en día se levantan polvaredas diciendo mucha gente que no conoce el hecho histórico, diciendo que el Libertador fue al Perú para apoderarse de los territorios, para robar y que nadie lo invitó. No, no fue así, jamás ni nunca. Para robar no, porque el Libertador no tenía necesidad de robar a nadie, sus riquezas eran abundantes. Bolívar va al Perú porque lo solicitan, porque lo llaman repetidamente el Congreso. El mismo presidente Torre-Tagle envía emisarios a Guayaquil y a Quito para que venga a terminar la guerra. Por eso el Libertador está allí. Entonces, por enero de 1824, las fortalezas del Callao están en manos de los republicanos, de los patriotas, y hay allí un motín por una guarnición de Chile y Argentina, que están en desacuerdo con la dirigencia colombiana. Cuando digo colombiana me refiero a Colombia la Grande, y entonces entregan las fortalezas. Ese es un golpe muy duro en momentos donde había mucha anarquía, muchas dificultades. El Libertador se enferma en Pativilca, estamos en enero de 1824, y para completar, entonces todo, se levantan los soldados que eran republicanos y entregan las fortalezas a los españoles. De nuevo se levantan las banderas de España sobre los altos torreones de las fortalezas, del edificio más importante. Esto duró desde enero de 1824 hasta enero de 1826. Es decir, allí hubo una resistencia de 2 años, 2 largos años en los cuales se estableció lo que se llama un sitio o bloqueo. Hay evidencia de que el Libertador aprieta el bloqueo y convoca para que vengan buques y cierren la bahía del puerto del Callao para que no le entren
víveres, ni refuerzos, ni armamento de ningún tipo a los españoles que se encuentran dentro de la fortaleza, es decir, por tierra y por mar. Lo que ocurre es que con mucha antelación, como ya lo dije, se planeaba guardar una cantidad de víveres. Ellos tenían incluso adentro hasta los aljibes para la obtención de agua, tenían las condiciones para recolectar el agua de lluvia cuando había invierno, tenían inclusive vacas y madrinas de caballadas que sacaban a pastar fuera de las murallas, pero que por supuesto estaban bajo la custodia de las bocas de los cañones, de los fusiles que desde las murallas cuidaban a esta gente que salía. Hay una cosa bien interesante que es que no solamente salían los pastores con sus rebaños, sino que también salían las mujeres y los muchachos a recolectar hierbas en los alrededores de los muros para poder hacer las sopas que de alguna manera le dieran la vida. Fueron unos días y meses de muchísimas dificultades donde por supuesto que la muerte se hizo presente en cada momento, en cada amanecer. La permanencia de los españoles dentro de las fortalezas del Callao duró 2 años, ya lo dijimos. Ya casi al año de esta lucha entre los que trataban de que no pasara nadie y los que estaban dentro con la esperanza de que el rey algún día les enviara los refuerzos para poder seguir resistiendo, porque soñaban con la monarquía, porque eran, en el caso de quien dirigía la tropa que estaba dentro, el general Ramón Rodil, un español recalcitrante que permaneció allí durante tanto tiempo. Este español había tenido cargos importantes dentro de la monarquía y en este momento pues él aguanta todo lo posible esperando, repito, la posibilidad de un refuerzo. Cuando se cumplía 1 año aproximadamente de esta lucha, se dio la batalla de Ayacucho. El general Sucre, como sabemos, triunfó en la Quinua, allá donde se llama, según el lenguaje de los indios, el Rincón de los Muertos, Ayacucho, y en ese lugar el muchacho de Cumaná logró vencer y capitular a una cantidad de generales de alta categoría que venían de Europa de las guerras napoleónicas, los sienta allí y los hace firmar una capitulación, y esa capitulación decía en el punto número 11 que la fortaleza del Callao y la plaza del Callao sería entregada también junto con todas las armas, con todos los almacenes, los talleres y todo lo demás. Ese era el acuerdo dentro de la capitulación, porque se les firmaba también la posibilidad de que salieran embarcados hacia su madre patria y que se fueran y que no volvieran a participar, y el que quisiera quedarse, que se quedaba. Es una capitulación benévola. Cuando esa noticia llegó al jefe de la fortaleza del Callao, inmediatamente lo rechazó, y aun cuando estaba firmada por el virrey, Ramón Rodil desobedece la orden y se niega a entregar la fortaleza. Ya he dicho que estos edificios eran planeados para la alta resistencia durante muchos días. Es cierto también que en algunos momentos lograron que entraran víveres por el mar desde Chile, algunos barcos, algunos buques que vinieron con esa intención, y entonces se cierra el cerco en este momento cuando el Libertador asiste a las murallas para recibir de Ramón Rodil, como decía la capitulación, se niegan a entregar, y entonces se da más fuerte el asedio. El Libertador solicita que venga Bartolomé Salón, el hombre valioso, el general Salón, nacido en Puerto Cabello, venezolano, y el general Salón desde enero de 1825 se encarga de las fuerzas sitiadoras. Es una pelea, es una guerra allí entre dos hombres, Rodil
por España y Salón por la República. Desde ese enero hay algunas cartas importantes, hay infinidad de detalles de ese drama tan fuerte, de muertos, de ataques sobre las murallas, de salidas de los españoles que eran emboscados por los patriotas, los republicanos, de establecimiento de bocas de metralla y de baterías, de disparos de alta categoría, digamos, lo que se llama armas pesadas para tratar de romper, de vulnerar las murallas. Y esto seguía transcurriendo de esa manera. En julio de ese 1825 hay una carta donde el general Salón le dice a su enemigo que se entregue, que él está en disposición de ofrecerle todos los honores con todo el respeto. Le dice que ya no hay ninguna posibilidad de que España recupere sus posesiones en la América, que el rey no ha enviado ni va a enviar porque no tiene condiciones. Y el general Rodil le responde que hay una parte donde le dice, no, yo no tengo todavía mucho como resistir y tengo un rey al que le daré las cuentas. Usted no tiene por qué solicitarme lo que yo no podré aceptar jamás. Julio de 1825. Es decir, se mueve el tiempo de nuevo en esas dificultades tan grandes hasta que llega enero de 1826. El 11 de enero de 1826 se levanta una bandera blanca sobre el torreón, dice el documento, sobre el torreón de Casas y el torreón de la Reina. Esa bandera blanca es respondida desde el cuartel de Bellavista, que era en las afueras de la muralla, donde estaban las carpas y la residencia de la jefatura de las fuerzas que estaban en el exterior. Se levanta también una bandera en los buques que están en el mar, frente a la bahía, y se declara lo que se llama parlamento. Es decir, los españoles solicitan conversar y entonces se ve salir a un hombre por la puerta principal que camina hasta un descampado en donde se detiene y se encuentra con uno de los enviados de los republicanos. Conversan, se intercambian algunos documentos y cada uno va a su lugar. Estamos hablando del día 11 de enero de 1826. Es un día, digamos, milagroso, es un día para bendecirlo, por cuanto por último se estaban deteniendo el reloj de aquel drama de muerte y de tristeza tan grande que ocurrió en estos mundos nuestros, en estos tiempos de independencia. Es indudable que ese es un día de mucha fiesta y que se está cumpliendo en estos tiempos precisamente los 200 años. A partir de ese momento, el general Salón lee y envía información al gobierno de Lima, al Consejo Asesor. El Libertador no estaba en Lima. Recordemos que Bolívar se había ido desde hacía aproximadamente un año hacia las altas montañas, hacia lo que se llamaban las provincias altoperuanas. Está en el Cusco y va para la formación, para la creación de Bolivia, en las tierras de lo que es hoy la República Boliviana, y que el Libertador no se encuentra, pero ya viene de regreso. Entonces, estamos en este momento, digamos, estelar de esa lucha entre los hombres, unos por recuperar los territorios para la monarquía y otros por formar una república para todos. A partir del día 11 de enero de 1826, empiezan las conversaciones. El día siguiente, el general Rodil le pide que quiere conversar, que está en disposición de entrar en una capitulación. El general Salón le responde por cartas que está también en el acuerdo y que
sus honores serán respetados. El día 13 y 14 se decide que se van a nombrar una suerte de dos diplomáticos, digamos, dos representantes por cada bando, con un secretario y un ayudante. Son 4 personas que se mueven desde el castillo hasta un lugar intermedio donde se coloca un tinglado, digamos, para reunirse alrededor de una mesa, y vienen desde Bella Vista los 4 personas, 2 diplomáticos que son nombrados por cada uno, y un secretario para anotar, para llevar las cuentas, y un ayudante que pudiera ir de un lugar al otro para solicitar alguna información, llevar algún recado o pedir la opinión de los jefes. Esto se da el día 15, 16, el 17 ya prácticamente está en disposición de firmarse una capitulación. Esa capitulación se hacen unas copias, se lleva cada uno a su lugar para el estudio. Esa capitulación, el general Salón, es una capitulación larga de unas 25, 30 puntos. En ella se permitirá, o sea, se habla de una amnistía, que se olvidará todo, que todo el que quiera salir se va, que no habrá ninguna retaliación contra nadie. Además de eso, podrán llevarse todo lo que tienen, el dinero, los muebles, si tienen criados, que a los oficiales se les respetará con sus altos honores, podrán usar la espada y el uniforme en el momento de salir para embarcarse en un buque que está allí de la Armada Británica, y al cual también se le pagará por parte del Perú, del gobierno del Perú, se le pagarán los pasajes y se le entregarán los víveres necesarios para la manutención, no solamente de aquellos que se embarquen, sino los que se queden, porque el que quisiera quedarse también lo podría hacer sin ningún problema. Es más, inclusive hay una cláusula que dice que serían recibidos aquellos militares que quisieran quedarse en las fuerzas patriotas o republicanas con el mismo rango que tenían dentro del ejército español. Es una capitulación benévola, repito, en el cual el gobierno peruano rechaza la cláusula número 6 y la 21. En la número 6 decía que el general Salón, el que está entregando, no se podría embarcar hasta que no terminara de recibirse completamente la fortaleza, y que ya cuando se terminara la entrega sí pudiera subir al barco, al buque, para irse. Eso era una. Y la del 21, el artículo número 21 hablaba de que el Perú estaba en la obligación de reconocer la deuda del gobernador Rodil desde que tomó la fortaleza. Esa cláusula es negada. Al día siguiente, 18 y 19, hay un conato de dificultades como para romperse las conversaciones, y entonces es un momento difícil. Bueno, uno piensa leyendo los documentos, allí el general Salón se amarra, como se dice, y aprieta la tuerca y le exige que se firme la capitulación, y le da 3 horas de tregua. Si no avisa dentro de 3 horas, iniciaremos los bombardeos y continuamos entonces en la misma disposición de las hostilidades. Es ese momento, el día 21, cuando ya definitivamente entonces salen los comisionados y firman la capitulación. Esa capitulación es llevada al castillo y llevada a Bella Vista, al cuartel de Salón, para ser refrendada, y definitivamente tenemos entonces que el día 22 por la tarde, el día 22 de enero de 1826, repito, podemos decir que es el triunfo de América sobre Europa, con la eliminación del último bastión del ejército español en estos territorios del Nuevo Mundo. Entonces es como para uno hacer reflexiones de cuánto tiempo había transcurrido desde que llegó Pizarro 300 años atrás, con los caballos, con la cruz y con los perros y las armas que eran capaces de matar desde lejos, y se adueñaron de estos territorios de América, hasta el mismo momento, el último ya, cuando un venezolano
don Bartolomé Salón ve salir por último a los españoles y embarcarse para que se vayan a su madre patria. Es impresionante la narración que hace Rodil cuando dice que se hizo una calle con las tropas patriotas o republicanas para que por ella desfilaran los 800, 700 soldados. Cuando se sacan las cuentas, habían muerto dentro de las murallas unos 2000 hombres, de la gente, de los militares en la tropa, y los que salieron enflaquecidos y muy debilitados, porque allí las condiciones de hambruna eran terribles. Se sabe también que dentro de la gente civil, dentro de las murallas, murieron unas 3000 personas. Hay gente conocidísima como el que fue presidente, aquel Torretagle, que fue traidor, que primero llamaron a Bolívar y después se convirtieron en sus enemigos. Ese Torretagle murió dentro de las murallas. Dice allí que murió de escorbuto, una enfermedad que es producto de la mala alimentación o de la falta de algunas vitaminas en las dietas, que por supuesto eran cuestiones pero muy difíciles. Allí también murió la esposa de Torretagle y algunos de los hijos, y muchos. Se puede pensar que murieron unas 2000 a 3000 personas dentro de las murallas de la parte civil. Es importantísimo entonces en este momento leer tal vez una parte de lo que fue el momento en el cual el general Bartolomé Salón, emocionado, dice que miró, por último vio enarbolarse la bandera de la libertad sobre las murallas del torreón más alto de las murallas del Callao. Tengo la alta satisfacción, le dice al vicepresidente de la República, Bartolomé Salón, con una carta de ese día 23 de enero. Tengo la alta satisfacción de participar a usted, que hoy vi exhalar el último aliento a los opresores de la América refugiados en la plaza del Callao. A las 11:30 en la mañana flameaba sobre los altos torreones el pendón de la libertad, después de la capitulación que incluyo en la generosidad de los valientes, olvidando los sacrificios, penalidades de un año de resistencia en la mansión de la muerte. Es impresionante. Hay una carta también de Bolívar, que cuando llega Bolívar, Bolívar llegó el 8 de febrero y en una carta para Santander le dice: mi querido general, ayer al poner pie en tierra fui saludado con la capitulación del Callao, que ignoraba por estar en marcha a esta ciudad. El general Salón ha instruido a usted detalladamente de todo lo que conocieron en este suceso, que por cierto es muy importante, hará mucho ruido y puede ser de mucho peso en Europa. El Perú está pues enteramente libre y ni un solo español existe en toda esta vasta extensión de la América.